Vengo de una familia desdichada. Mi madre era la oveja negra de la familia por su adicción a las drogas durante su juventud. Mi padre también era un drogadicto inútil que terminó dejándola embarazada y teniendo un hijo. Cuando tenía 3 años, mi padre simplemente se fue de casa para no ser visto nunca más. Mi madre terminó dejando de abusar de las drogas cuando nací, y ahora tenía que criarme sin la ayuda de su familia y de mi padre. La vida era una miseria para nosotros, y recuerdo que a los 10 años daba largos paseos solo por el pueblo, sobre todo para alejarme del padrastro con el que salía mi madre por aquel entonces. Acabé haciéndome amigo de unos chicos de mi parque de caravanas, y los paseos se convirtieron en sesiones de ejercicio y carrera. Llegué a los 18 años siendo corpulento y con algo parecido a un six-pack. Solía trabajar desde los 13 años, principalmente cortando césped, pintando paredes y haciendo tareas domésticas como instalar cajones y limpiar. Pero a los 18, a mi madre le diagnosticaron una enfermedad degenerativa y tuvo que dejar de trabajar. Así que ahora trabajar era una cuestión de supervivencia para mí, y sobre todo para mi madre. Estaba pintando una pared para un tipo rico que vivía lejos de casa cuando me ofreció trabajo. Dijo que era un chico blanco, corpulento y con buena cara, y que me iría bien como modelo en su negocio. A pesar de su aire homosexual, le dije que me encantaría trabajar como modelo. Me llamó a una habitación y me enseñó algunas fotos que me haría. El hombre hablaba en serio sobre convertirme en modelo. ¿Cómo puedo contactarte, joven maní? Vive a unas cuadras de aquí. Bueno, toma esto. Esto nos facilitará las cosas. Me compró un Nokia de mala calidad y me dijo que me quedara cerca mañana. Casi no pegué ojo esa noche jugando a la serpiente. Al día siguiente, me llamó y fuimos a su agencia. Cuando me explicaba el trabajo, descubrí un par de cosas. Primero, que sí tenía un negocio de modelos, aunque era una porquería. Segundo, el objetivo principal de su negocio no era el modelaje, sino el club nocturno para mujeres que regentaba por su cuenta. El club era bastante conocido y acudía gente muy adinerada, sobre todo señoras mayores deseosas de gastar las herencias de sus difuntos maridos. El trabajo era bastante fácil. Tomaba fotos para marcas de ropa cutres durante el día y por la noche iba a la discoteca y bailaba striptease toda la noche. Unas 3 semanas después, mientras me vestía en la trastienda, una de las empleadas de recepción se me acercó y me dijo que una señora mayor me había hecho una oferta de $700 y que podía elegir si quería aceptarla o no. Esa fue la primera vez que acepté un trato secundario para la empresa. Pueden juzgarme ahora, pero $700 por unos 40 minutos de trabajo se te suben a la cabeza, sobre todo si eres joven. Desde entonces, seguí trabajando allí, cobrando cada vez más, hasta el punto de convertirme en el mejor en cuanto a precios. También complementaba mi espectáculo para que valiera la pena. Y fui capaz de mantenerme a flote y apenas pagar las facturas médicas de mi madre hasta ese momento. En cuanto cumplí 20, una clienta del club se interesó por mí. Hasta entonces, siempre me había negado a tener relaciones con otro hombre, pero el tratamiento de mi madre se estaba encareciendo, así que sentí que no tenía otra opción. Cuando el dependiente dijo que ofrecía más dinero del que podrías ganar aquí en un año, tuve que aceptar. Uno de los empleados del club me dio la llave de una de las habitaciones del sótano y me dijo que me duchara y esperara. Bajé las escaleras y llegué a la habitación donde me esperaba una cama king size. Me duché y me senté en la cama, solo con la bata puesta. Poco después, la puerta se abrió y un hombre alto, blanco y mayor, con traje, entró en la habitación. Parecía sorprendido de verme allí de pie, en bata. ¿Eres Anon? Sí, dije. Creo que tu jefe no explicó bien la situación. No soy tu cliente, señor anónimo. Estoy aquí representando a mi jefe. Vine a hablar sobre una oferta. Me explicó que su jefe tenía otra agencia de modelos y que uno de sus clientes ofrecía unos $50,000 para que fuera a su casa y pasara el fin de semana ayudándole con sus actividades festivas. Al día siguiente me subirían a un avión y me enviarían a un lugar para pasar el fin de semana. También me dejó muy claro que si trabajaba con ellos, debía olvidarme de todo lo que viera y dejar de hacer preguntas, pero que ganaría mucho más dinero si aceptaba la oferta. Se sentó en un sillón y me dijo que tenía 20 minutos para pensar. ¿Tengo que trabajar con hombres y mujeres? Claro, señor Anon. Entonces, ¿solo por este fin de semana recibiré 50,000? Sí, señor Anon. ¿Puedo irme después? Cuando quiera, señor Anon. Solo tiene que firmar unos documentos. Terminé aceptando la oferta. Necesitaba dinero rápido y al día siguiente estaba en el aeropuerto listo para coger un avión. Solo supe el destino de mi vuelo cuando ese mismo hombre me dio un billete a Angola. Maldita Angola.
No entraré en detalles sobre lo que pasó en ese viaje, pero implicó mucho alcohol y mucha dedicación. Mi cliente allí era un negro muy rico llamado Bento. Y eso es todo lo que puedo revelar. Regresé 3 días después con el orgullo y la espalda heridos. El mismo día que llegué recibí un mensaje en mi viejo Nokia. 50.000 han sido depositados en su cuenta. Pasé el día recuperándome en casa y no fui a trabajar en los 3 días siguientes. El jueves me llamó un número desconocido. Reconocí la voz del señor que me había dado el trabajo anterior. Dijo que el cliente y su jefe estaban satisfechos, y luego me llamó a un restaurante de la zona para negociar un contrato a largo plazo. Al llegar, en una de las mesas estaban sentados un hombre mayor y una mujer, a quienes reconocí de inmediato como una persona famosa. Me senté a la mesa y enseguida le dije que quería su autógrafo. Desafortunadamente, el hombre mayor me recordó para qué estaba allí. Firmé varios contratos y acuerdos de confidencialidad, y al final de la reunión me dijo que se pondría en contacto lo antes posible y que ya no trabajaría como bailarina, sino solo como modelo. No puedo entrar en detalles, pero era una cantidad de dinero que jamás había visto en mi vida. Además, me pagaban por cada noche que hacía por mi cuenta. A partir de entonces, empecé a salir con gente famosa, que me pagaba mucho dinero por una noche o incluso por unas horas. Conseguí pagar el tratamiento de mi madre y empecé a ahorrar. No necesitaba hacer nada más allá de lo que me pedía la agencia. Cualquier cosa, como participar en actividades nocturnas, la pagaba el cliente. Rechacé la mayoría para intentar mantener la mínima dignidad que aún me quedaba. Los famosos tienen fetiches raros, algunos relacionados con las cloacas. Un día, una mujer muy famosa me hizo una propuesta que fue difícil no aceptar. Me ofreció $70.000 para pasar una noche con ella en un lugar de libertad y acepté. El lugar estaba ubicado en las afueras de la ciudad. Era un rancho grande y había varias celebridades en una fiesta. Me pasé el tiempo atiborrándome de comida y bebida, y alrededor de las 2:30 am, la mujer que contrató mis servicios me pidió que la acompañara a las suites principales del rancho para que comenzara la verdadera fiesta. Me dio una máscara de carnaval y, acercándose, me tomó de la mano y me guió. Cuando llegué, había una mujer con los ojos vendados tumbada en una habitación con poca luz, y varios hombres y mujeres enmascarados la besaban y lamían. En ese momento, sentí que algo iba muy mal. Nunca antes había sentido algo así. Miedo y ansiedad. Me metí en el jacuzzi y me quedé allí hasta que una mujer entró y se paró a mi lado. Me ofreció cocaína. Gracias, pero no consumo drogas, señora. Entonces me preguntó, bueno, ¿puedo ponerte cocaína en el cuerpo? ¿Qué? Sí, puedo ponerte cocaína en el cuerpo. Tienes un cuerpo bonito. Te doy 5.000 por eso, ¿qué te parece? Claro. Me sequé y fuimos a una habitación, donde ella esnifó sobre mi cuerpo. A mitad de la inhalación, se quitó la máscara y la reconocí como una persona famosa. La mujer que me contrató entró por la puerta y también me esnifó unas líneas. Luego le quitó la mascarilla a la mujer y se la devolvió. Después, me agarró de la mano y me llevó a un pasillo. Mientras estábamos en el pasillo, me dijo, no tengas miedo, te pagan por participar. Entramos en la habitación donde estaba la mujer con los ojos vendados, donde me ató los brazos y me puso de rodillas junto a ella. Todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo y ahora solo nos observaban. La mujer tomó un cuchillo e hizo un corte profundo en la pierna de la mujer con los ojos vendados. Luego tomó un cáliz y lo llenó hasta la mitad con sangre. Luego sostuvo el cáliz frente a mí. Toma, bébelo, viene de una persona joven, rica y hermosa. Retrocedí un momento, diciendo que no. Siguió acercándose con el cáliz y ahora me ordenaba agresivamente que lo bebiera. Terminé bebiéndolo. Sentí arcadas por el fuerte sabor a hierro en la boca. Mientras tosía, una mujer con un vestido negro y una maleta negra se acercó a mi cliente y le dijo, me lo acaba de dar. Haz tu oferta. Se dijeron algo y la mujer del vestido dejó la maleta y se fue. Para entonces, la gente ya se había dispersado y estaban haciendo otras cosas en la fiesta. Puso la maleta a mi lado y la abrió. Había montones de billetes de $100 dentro. ¿Qué es eso? Pregunté. Mi hijo, todo esto y mucho más puede ser tuyo si aceptas hacer esta fiesta conmigo mensualmente. No respondí. Entonces agarró algunos billetes y me los puso en las manos. Toma, esto me pagará un poco más de tiempo de juego, ¿no? De repente, las mismas personas que estaban alrededor de la mujer empezaron a hacerme lo mismo. Lo hicimos durante horas, y parecían no cansarse nunca. Puedo decir con certeza que algunos de sus ojos estaban morados, y algunas de sus voces eran de cantantes conocidos. Cuando todo terminó, me echaron sangre en la entrepierna.
No puedo decir con seguridad si la sangre era humana o no. Luego dijeron que era una forma de agradecerme. Terminé durmiendo allí mismo, exhausta, en una cama empapada de sangre. Un par de horas después, me desperté y me duché en un baño junto a la cama. Cuando salí de la habitación, la misma mujer del vestido de la noche anterior me esperaba con una maleta. Aquí tiene su dinero, señor anónimo. Luego sacó un fajo de billetes de $100 de la maleta y me los dio. Luego dijo: todo lo que has visto aquí, a quien has visto aquí, lo que pasó aquí, nunca deberías contárselo a nadie. Hazlo por tu mamá. Mientras caminaba, la señora de una de las habitaciones tenía la puerta abierta. Miré dentro y vi a la mujer de la que bebí la sangre en el suelo, desnuda, extremadamente pálida e inmóvil. Después de eso, me subieron a un taxi y me llevaron a mi casa. Ese mismo día, le pedí a mi mamá que cogiera todo lo esencial y nos largamos a unos 3 estados de allí. No sé qué demonios pasó y solo quiero olvidarlo todo. Han pasado 8 años, pero sigo mirando por encima del hombro por miedo a que decidan quemar pruebas. Esto sucedió hace un par de años en Filipinas, perdón por mi inglés. Vacaciones en un lugar muy rural en el pueblo natal de mi abuela con mi tía y mi hermano pequeño. El lugar es realmente antiguo y tranquilo, la provincia aquí es realmente así de pacífica, llena de campos abiertos de arroz. Un día, la tía anuncia a la familia que tiene 3 meses de embarazo, tenía 23, 24... En ese momento y todavía estaba estudiando para ser enfermera, aparentemente se quedó embarazada de una aventura de una noche. La abuela está toda enojada y dice que es demasiado joven para tener un hijo y que aún no ha terminado sus estudios. La tía se va a su habitación llorando mientras todos permanecimos en silencio en la sala de estar. Unas horas después, la abuela me dijo que le pidiera a mi tía que le llevara la cena, así que fui a su puerta. Todo lo que podía escuchar era ella cantando en silencio algo que no podía entender las palabras. Llamé 3 veces. No hubo respuesta. Así que decidí quedarme en la sala de estar y ver algunas telenovelas filipinas de mierda, sin wifi tampoco. La abuela me dice otra vez que le recuerde a mi tía su cena y cómo la comida se está enfriando. Camino a la puerta de mi tía. Todavía podía escuchar la vaga canción. Tomé un vaso e hice esa mierda que hacen en las películas donde pones el vaso en la pared para que pudieras escuchar a la gente dentro de la habitación. Podía escuchar a mi tía cantando: Magda. Lena. Ikawa Makintanglau Magdalena, eres mi luz. Escuchar esa mierda una y otra y otra y otra vez. Realmente me asustó, pero al principio no me importó. Al día siguiente, mi tía grita, despertando a toda la casa. Mi hermano, mi abuela y yo corremos a la habitación de mi tía. Coágulos de sangre por todas partes, en su cama, en su camisa, almohada, toda esa mierda. La abuela la lleva rápidamente al hospital mientras mi hermano y yo teníamos la tarea de embolsar todos los trapos ensangrentados. Salimos a tirar los trapos. Mi hermano pequeño, de 6 años, comienza a llorar muy fuerte y corre hacia mí. El negro parecía haber visto algo malo. Pregúntale a mi hermanito qué cojones ha pasado. Mi hermanito no paraba de señalar la habitación de mi tía. Tengo muchísimas ganas de irme de aquí. Sé cómo va esta mierda, he visto demasiadas películas de terror. No estoy para esto. Saqué a mi hermanito fuera de la puerta y nos sentamos allí mientras lloraba. No paraba de murmurar Lola, que es nuestra palabra para abuela, o mejor dicho, para el bien de esta historia, ancianita. Siendo el hermano mayor más valiente que era, le pregunté qué vio porque no voy a volver allí. Dijo que vio a una anciana con las manos ensangrentadas en la esquina de la habitación. Literalmente, a la mierda con esta mierda, me sentí como si estuviera en una película de terror. Entré en pánico, sudando por todas partes y podía oír mi corazón latir con fuerza. Una furgoneta se detiene delante de nosotros. Son nuestros tíos. Nos llevaron al hospital donde estaba mi tía. Mi hermanito y yo nos sentamos fuera de su habitación tomando café. Mi hermanito seguía asustado, todavía podía verlo en sus ojos. Podía escucharlos hablar y discutir. Se entera de que la tía tuvo un aborto espontáneo ese mismo día. La abuela sale de la habitación y nos dice que no volveremos a esa casa. Finalmente siento esa seguridad y alivio de no tener que volver a ese lugar. Regresé a la casa de mis padres mientras la tía todavía estaba en el hospital. Los padres nos preguntan qué diablos pasó. Le contamos la historia. Finalmente llegamos al punto en que le conté sobre la canción. La cara de mamá pasó de escuchar a ligeramente asustada. ¿Qué diablos está pasando? Mamá explica todo. No voy a escribir en verde esta parte, me cuesta mucho traducirlo todo y descomponerlo en partes, así que tengan paciencia.
Era una leyenda urbana sobre una partera que perdió a su recién nacido en un accidente descuidado, donde el bebé se cayó de los brazos de su madre. La partera se volvió loca. Todos los días, cargaba el cadáver de su recién nacido y le cantaba la canción Magda, Lena, creyendo que calmaba al bebé. El esposo se preocupó e intentó separar a la partera del cadáver, donde pronto decidió enterrar a su hijo muerto sin su consentimiento. Al enterarse, la partera se volvió aún más loca. Fingía estar bien y abortaba a los niños en lugar de asistirlos en el parto. Todo el pueblo se dio cuenta cuando el número inusual de embarazos fallidos se volvió demasiado alto. Los habitantes del pueblo fueron a la casa de la partera para confrontarla, solo para encontrar el cadáver del esposo y a la partera acariciando los restos en descomposición de su recién fallecido niña. Los habitantes del pueblo ejecutaron a la partera, dejándola tendida junto a su familia fallecida. Decían que las mujeres con embarazos inesperados o no planeados que no pudieran permitirse el lujo de tener al bebé podían cantar la canción y la partera vendría por la noche. Esto me impactó mucho. Darme cuenta de que no soy el protagonista, solo soy uno de esos personajes secundarios que mueren pronto en una película de terror. No pude dormir durante días después de escuchar la historia. Siempre era uno de esos sueños en los que te esforzabas demasiado por dormir solo para despertar sin saber cómo dormiste. Pasaron unos días y mi tía se quedaba con nosotros para recuperarse. Mi tía nunca decía una palabra, solo estaba ahí, siempre estaba tan pálida y nunca comía más que sopa. Lo más raro era que nunca dormía. Mi hermano y yo empezamos a compartir la cama para que mi tía pudiera tener la cama enfrente de nosotros. Literalmente se sentaba allí con la espalda contra la pared mirando hacia la cama. Se ve exactamente como esas chicas muertas de las películas donde los personajes intentan conversar con ellas solo para que resulten muertas. No salía de la habitación, solo estaba sentada allí en su lugar, a veces se tiraba del pelo y empezaba a llorar. A veces la veía parada y mirando por la ventana. Cuando la dejaban sola en una habitación, se quedaba dormida y lloraba en el suelo, así que mi hermanito se queda con ella constantemente. Un día finalmente empezó a quedarse dormida. Sentí un ligero alivio pensando que todo esto terminaría. Probablemente estaba cansada de quedarse despierta durante 3 días. Durmió 16 horas enteras. La dejamos en la habitación y a mí y a mi hermano jugó a Borderlands 2 en la sala de estar. 2:32 am, no estoy seguro de la hora, fue algo así. Mi hermano y yo nos fuimos a la cama. La habitación estaba fría como la mierda y eso es raro en Filipinas. Era casi como si tuviéramos un aire acondicionado en la habitación. Me escondí debajo de las sábanas y dormí. Me desperté en mitad de la mañana alrededor de las 3 y algo. Mira a mi tía desde debajo de las sábanas. Está jodidamente despierta y tiene los ojos abiertos. Pude decir que estaba tratando de moverse. Sus ojos eran los únicos que se movían. Estaba paralizada o algo así. Literalmente no se movía ningún músculo, solo sus ojos miraban incontrolablemente de derecha a izquierda. Entonces empezó a fijar su mirada en mí. Casi me orino en los pantalones, quería preguntar si todo estaba bien. Su mirada entonces empezó a moverse hacia abajo como si estuviera tratando de señalarme que había algo ahí al pie de su cama, metido debajo de las sábanas porque me estaba volviendo completamente cobarde. Decidí mirar de todos modos. No bromees, joder, vi algo muy similar a la foto relacionada. Estaba de pie al pie de su cama mirando a mi tía. Miré a mi tía y la vi mirándome fijamente de forma aterradora. Joder, vi la cosa moviéndose lentamente caminando, o flotando, hacia ella. Metido debajo de las sábanas porque joder a mi tía, ni siquiera sé su nombre de pila. Decidí echar un último vistazo. Joder, vi a la mujer inclinada sobre mi tía como si estuviera susurrando algo. Mira a mi tía mirándome fijamente. Desmayarse. Desperté y encontré a mis padres tratando de levantar a mi tía. Estaba teniendo un ataque, con la boca llena y todo. Eso fue lo último que escuché sobre mi tía, con la mierda que vi ya no querría estar cerca de esa perra. Un año después. Mi tía ahora está en silla de ruedas, no sé por qué. Saludarla y abrazarla y todo lo de los familiares. Finalmente tuve que preguntarle si la mujer realmente le dijo algo. Mi cara se puso muy pálida. Mi cara es esa maldita sensación otra vez, ¿va a empezar de nuevo? No. Mi cara empieza a llorar mientras me dice que la mujer le dijo que si no publico esto en los próximos 15 minutos me va a visitar pronto. Hola. Esta historia transcurrió en un pequeño pueblo donde vivía en 1967.
Tenía 21 años en ese entonces y salía con una chica llamada Amelia que vivía bastante lejos. En esa época y en esa región, las distancias se acortaban con atajos dentro de las granjas. Así que siempre que iba a pasar tiempo con Amelia, usaba estos atajos. La granja donde vivía tenía varios empleados que realizaban diferentes trabajos, como cuidar los caballos, el ganado y los cultivos. En nuestra casa vivíamos mi madre, mi padre, mi abuelo y yo. Un día, algunos empleados empezaron a informarle a mi padre que había algo extraño en el maizal, porque principalmente por la tarde y la noche oían algo que pasaba por el maizal y veían tallos de maíz moviéndose, como si algo se moviera por la plantación. Le dijeron a mi papá que fueron a ver qué era, pero no encontraron nada más que unas mazorcas de maíz aplastadas por algo que las empujó. Mi papá les dijo a todos que observaran si era un animal o qué podía ser. Un día, después de terminar el servicio religioso, mi padre llegó a casa, se duchó, cenó y estuvo hablando con mi madre y mi abuelo. Más tarde, alrededor de la medianoche, cuando todos nos habíamos dormido, me desperté y oí un ruido que venía de afuera de la casa, como si alguien estuviera arrancando un arbusto. Me levanté, agarré una lámpara de aceite y salí a ver qué era. Al salir, miré el maizal, que comenzaba a unos 15 metros de mi casa, a la izquierda. En ese momento vi las mazorcas de maíz moviéndose, tal como le habían dicho los sirvientes a mi padre, y oí un ruido como si algo estuviera caminando por ahí. Me quedé allí pensando qué hacer. Podría ser algún animal salvaje. De repente, algo salió del maizal. Lo que vi fue un perro negro gigante, con un pelaje largo y erizado. La parte trasera del cuerpo tenía poco pelo y la delantera, mucho. Era del tamaño de un buey, enorme. Las patas delanteras eran más pequeñas y desproporcionadas en relación con el cuerpo y las otras dos patas traseras. Tenía ojos rojos y brillantes. Sorprendido, corrí a la casa y grité a mis padres que despertaran. Mis padres y mi abuelo despertaron y vinieron a ver qué pasaba. Cuando les conté lo sucedido, me llamaron loco y irresponsable. Dijeron que podría haber muerto. Al día siguiente, mi padre dijo que había tallos de maíz aplastados, como si algo hubiera pisado y empujado las plantas. Todos estaban asustados porque era algo misterioso. Mi abuelo ya decía que podía ser un hombre lobo, pero mi padre no era muy supersticioso. Después de unos días, no ocurrió nada inusual, hasta cierta noche. Una noche, como de costumbre, mi padre y mi madre se sentaron en la entrada de la casa para charlar y tomar el aire, y se quedaron allí un rato. Ya eran alrededor de las 10 de la noche. De repente, volvieron a oír ese ruido. Algo que caminaba por el maizal y empujaba las mazorcas. Mis padres estaban atentos a ver si veían algo. En un instante, el ruido se acercaba a nuestra casa, como si lo que se movía por el maizal se dirigiera hacia ellos. Mis padres se asustaron entonces, y fue entonces cuando vieron entre las últimas mazorcas, cerca de la casa, dos ojos rojos. Era alto, pero no pudieron ver qué era. Así que mis padres entraron corriendo a la casa y se encerraron. Momentos después, oyeron pasos fuertes y algo forzando la puerta para intentar entrar. Golpeaban la puerta de nuestra casa, intentando derribarla. Mi madre empezó a rezar y, momentos después, apareció mi abuelo con un rifle viejo. En cuanto llegó, mi abuelo apuntó a la puerta y disparó. Entonces cesaron los golpes y oímos los pasos fuertes que se alejaban y el ruido en el maizal. Todos durmieron asustados y preocupados esa noche. Al día siguiente, mi padre llamó a los sirvientes, quienes registraron el maizal para ver si encontraban algo. Solo encontraron tallos de maíz aplastados y profundas huellas de perros en algunos lugares. Mi madre, que era muy religiosa, llamó a un sacerdote para que bendijera el lugar y todos rezaron por todas partes. Después de unos días, algunos empleados volvieron a oír los ruidos en el maizal, pero no vieron nada. Más tarde, otras personas del vecindario, e incluso de la iglesia, también vieron a la misma criatura. Y no tardaron en empezar los ataques de animales. En medio de la ola de ataques, la población estaba asustada y todos evitaban salir solos de noche, excepto yo. Personalmente, pensé que podría ser algún animal de la zona, y no algo sobrenatural. Aún así, fui a casa de Amelia solo y a pie. Los jóvenes se creen inmortales, y yo no era la excepción. Lo único que había cambiado era que ahora llevaba una daga y una pistola. Un sábado, fui a casa de Amelia y, tras salir casi toda la tarde y un poco por la noche, decidí irme. Era casi medianoche cuando me despedí de Amelia y me fui. Tomé el sendero dentro de las granjas, que era más corto. Mi suegro ya me había advertido que tuviera cuidado con ese sendero, porque le tenía miedo a esa criatura que vagaba por las tierras. Pero seguí por allí. El sendero estaba tranquilo y sin luz, salvo por la luz de la luna. En el camino oí unos ruidos extraños.
De repente, oí una especie de gruñido delante de mí, pero no me importó y seguí caminando. Caminando un poco más lejos, un poco más adelante, vi a ese mismo ser que había visto antes, arañando un árbol como si se afilara las garras. En ese momento, empecé a sudar frío al ver a esa enorme criatura de pie. En ese momento, intenté escabullirme, pero la criatura se dio cuenta y me miró, avanzando hacia mí. Solo tuve tiempo de sacar la daga, y cuando la criatura se acercó, la apuñalé varias veces. La criatura gritó de dolor, pero no se rindió y continuó el ataque. Seguimos luchando, y yo seguí apuñalándola, hasta que la criatura se rindió y se alejó. Estaba gravemente herido, pero seguí mi camino, solo que esta vez me tambaleaba y estaba asombrado por lo que había sucedido. Me di cuenta de que había perdido mi pistola. Como no sabía dónde estaba, seguí adelante. Más adelante, para mi sorpresa, la criatura me esperaba en el sendero. Esa cosa me atacó de nuevo. Entonces la pelea comenzó de nuevo, y fue sangrienta. Le di varios golpes para ahuyentar al monstruo, y de nuevo la bestia huyó entre la hierba alta en la oscuridad de la noche. Para entonces eran casi las 2 de la madrugada, y el camino se hizo largo y doloroso debido a mis heridas. La caminata duró casi toda la noche. Cuando llegué a casa, ya había salido el sol, y estaba destrozado y herido. Persona. Al llegar, mi abuelo vio a un hombre sentado en la mecedora frente a la casa, muy herido, pero parecía estar bien a pesar de sus heridas. Mi abuelo, acercándose, le apuntó a la cabeza con el arma y le dijo: "No te acerques nunca más a nadie de mi familia o te mataré". Entonces el hombre miró a mi abuelo y, con voz ronca y sarcástica, dijo: "Querido, ¿tienes balas de plata ahí?". Y sonrió. Mi abuelo no se acobardó y dijo: "Estás advertido". Unas semanas después, el hombre que sospechaban que era el hombre lobo se mudó de la ciudad. Coincidencia o no, los ataques cesaron. Tuve que ir al hospital y recuerdo que en ese momento me tuvieron que poner puntos. Así termina la historia más extraordinaria de mi familia. Hola. La historia que voy a contar me ocurrió en 1990. Nunca recibí otras explicaciones sobre lo sucedido, ni lo entendí realmente. En ese entonces, estaba recién casado y trabajaba como guardia de seguridad en una empresa bastante lejana, y llegaba a casa tarde por la noche. Vivíamos en un barrio remoto en una ciudad de solo 5.000 habitantes, y mi esposa se quedaba en casa con nuestro hijo recién nacido todo el día mientras yo trabajaba. Nuestros vecinos eran amables. Uno de ellos, al que llamaré Josh, vivía al lado de mi casa, también estaba casado y trabajaba para la misma empresa que yo. Desde una de las ventanas de su casa, se podía ver el techo de la mía, ya que era la única casa de 2 pisos en la calle. Me acababa de mudar a esa ciudad, y en cuanto me mudé, algo me llamó la atención. La cantidad de personas con esquizofrenia en esa ciudad era muy superior a la normal. Solo en mi barrio cercano había 2 vecinos con esquizofrenia. Un hombre de unos 40 años, ex policía, y una mujer negra de unos 40 años también. No le presté mucha atención. En ese momento, estaba concentrado en mi trabajo y mi familia. Todo empezó cuando circularon rumores en mi trabajo. "Cuidado con el hombre de la portada", decían algunos al pasar por la entrada de la empresa, siempre en tono burlón. Aún no lo había relacionado con nada, solo pensé que era una broma. La empresa para la que trabajaba era muy grande, con varios edificios en su conglomerado y varias sucursales repartidas por todo el país. Una de las actividades que tenía que hacer durante mi trabajo era la ronda nocturna, que se realizaba todas las noches, principalmente antes del cambio de turno, alrededor de las 2 de la madrugada. Antes de empezar la ronda, tuve que entrar en una habitación en el cuarto y último piso de uno de los edificios de la compañía para activar un sistema que controlaba el tiempo de nuestras rondas. Solo se usaba una parte de este edificio, ya que era antiguo y 2 de sus 4 plantas estaban desactivadas. Para llegar a esta habitación, tuve que tomar el ascensor hasta el 3er piso y luego subir las escaleras hasta el cuarto, siguiendo un pasillo muy amplio con varias habitaciones también desactivadas en el camino, hasta que llegué al lugar donde se guardaban los horarios, la máquina perforadora de tarjetas y el equipo para las rondas. Era una noche de invierno muy fría y lluviosa. La temperatura debía rondar los 12 grados centígrados. Salí de la caseta de vigilancia, crucé el aparcamiento, entré al antiguo edificio y tomé el ascensor. Solo estaba yo en ese lugar, debido a la hora, que ya era pasada la medianoche. Bajé al 3er piso y subí las escaleras hasta el cuarto.
Al recorrer los lugares, tuve que encender algunos interruptores para encender la iluminación de las habitaciones y también del pasillo, pero no todas las lámparas estaban encendidas debido al deterioro del sistema eléctrico. Así que algunas zonas del piso estaban oscuras. Llegué a la habitación para recoger el equipo y marcar la tarjeta para empezar la ronda, y al cabo de unos instantes oí en una de las habitaciones del piso un ruido de algo que arrastraban. Me sorprendí, porque estaba solo allí. Intenté no darle importancia. Al cabo de unos instantes, volví a oír el mismo ruido. Así que fui a ver qué podía ser, si había alguien más en la habitación aparte de mí, a pesar de lo tarde que era, pasada la medianoche. Caminé por el pasillo, aguzando el oído para buscar de dónde provenía ese ruido. Mientras miraba hacia una de las habitaciones para registrarme, con el rabillo del ojo vi lo que parecía ser alguien cruzando el pasillo y entrando en otra habitación más adelante. Entonces, en voz alta, pregunté, ¿hay alguien ahí? ¿Quién es? Entonces oí una voz baja y apagada que decía, Anon. En ese momento pensé que podría ser algún amigo mío gastándome una broma. Caminé entonces hacia la habitación donde había visto entrar a la figura. Esta era una de las habitaciones sin luz, debido a los problemas eléctricos del edificio. Abrí la puerta y miré a mi alrededor, pero no había nadie dentro. Cuando ya estaba dentro de la habitación, sentí como si alguien me estuviera observando. Era una sensación extraña. Entonces miré hacia la puerta, que estaba abierta, y entonces vi en el pasillo, a cierta distancia, una figura negra inmóvil, como si me estuviera mirando. Al ver eso, se me puso la piel de gallina y me asusté, porque se suponía que debía estar solo en ese lugar. El susto fue tan grande que me tambaleé hacia atrás y acabé dejando caer mis gafas y la radio al suelo. Entonces empezó a caminar hacia la habitación en la que estaba, con la mirada perdida. Así que me levanté, corrí, cerré la puerta de un portazo y la cerré con llave. Después de eso, sentí y oí unos golpes en la puerta, como si alguien la estuviera forzando. Fue horrible. Duró quizás un minuto y luego paró. Me quedé dentro esperando un rato. Como no oí nada más, abrí la puerta despacio y con mucho cuidado y eché un vistazo al pasillo. No había nada más, pero una de las ventanas al final del pasillo estaba abierta. Tomé mi radio y mis gafas y llamé a mi compañero de trabajo para contarle lo que había visto. No llamaron a la policía en ese momento, pero todos los guardias estaban en alerta máxima. Aún así, tuve que hacer la ronda esa noche, al igual que otros guardias debido a la alerta, pero la visibilidad era muy baja debido a la lluvia. 2 semanas después, uno de mis compañeros, Thomas, empezó a mostrar un comportamiento extraño. Su memoria no era buena y perdía la concentración con facilidad. Me sentí un poco molesto por su comportamiento, pero creí que debía estar pasando por un momento difícil. Un par de días después, ya era de noche y estaba en el patio trasero de mi casa. El patio trasero estaba medio cubierto, donde estaba el lavadero, y la otra mitad descubierta, donde mi esposa colgaba la ropa. Estaba en la parte cubierta hablando por teléfono con Josh. La noche estaba muy lluviosa y había oído ruidos extraños provenientes del techo. Fue entonces cuando la conexión empezó a fallar. Aún así, entendí lo que Josh quería decirme. Según él, había algo en lo alto de mi tejado. Intenté hablar con él hasta que se cortó la llamada. Oí ruidos en el tejado, encima de mí. Así que entré en la casa. Al cerrar la cerradura, oí el ruido de algo caminando sobre las tejas, dirigiéndose a la casa de mi vecino. Escuché un aleteo y un chillido agudo. En cuanto dejó de llover, Josh vino a mi casa. Según él, había una criatura enorme en lo alto del tejado, mirando hacia afuera con enormes ojos rojos, que parecían 2 faros iluminados. Era una criatura totalmente surrealista. Parecía un murciélago enorme o una gárgola. Era completamente negro, como una sombra, medía unos 2,5 metros de altura y, fuera lo que fuese, tenía alas enormes similares a las de un murciélago, con un pequeño cuerno en la punta central. La criatura también tenía cuernos pequeños y estaba agachado, sentado como un perro, con 3 dedos en cada garra. La criatura lo miró fijamente durante unos segundos, antes de chillar y huir en la noche. Dijo que cuando volaba era como si tuviera tiras de tela o algo colgando de su cuerpo. Todo me pareció surrealista, pero como había pasado por una experiencia extraña hacía unas semanas, me lo creí. Josh tampoco era de los que dicen mentiras. Pasó otra semana y Thomas, el guardia que trabajaba conmigo, dejó de ir a trabajar. Según algunos amigos, Thomas había sufrido un brote psicótico y estaba hospitalizado. Después de una semana, empecé a notar que Josh se comportaba de forma extraña. Tenía lapsus de concentración, parecidos a los de Thomas, pero sin pérdida de memoria. Le pregunté al respecto y lo atribuyó al cansancio. Al día siguiente, martes, llegué a casa y encontré a mi esposa llorando desesperada.
Debido a la hora y el lugar donde vivíamos, mi esposa estaba preocupada y solo se tranquilizó cuando llegué. Los martes por la noche salía temprano del trabajo y llegaba a casa sobre las 00:20. Dijo que estaba ansiosa por mi llegada y decidió esperarme en la puerta. La calle estaba desierta, solo pasaban unos pocos coches, y ella continuó allí sola, mirando hacia dónde llegaría. El barrio estaba medio desierto por no tener tantas casas. Estaba mirando el reloj cuando notó que eran exactamente las 00. En ese preciso instante, de repente, empezó a oír un sonido parecido a un silbido. No dejaba de buscar de dónde venía el silbido, ya que donde vivíamos no había guardias nocturnos. Así que, al mirar en dirección al sonido, que provenía de un cruce de caminos cerca de una zona boscosa cercana, vio algo muy extraño. Era una figura parecida a un ser humano, pero de color grisáceo y con aspecto de mendigo. Parecía tener la ropa hecha jirones, pero no caminaba. Flotaba en el aire, moviéndose aleatoriamente a gran velocidad. Se movía a un punto y se detenía, luego iba a gran velocidad a otro punto y volvía a detenerse. Estaba horrorizada, sin saber qué hacer. Entonces la miró y ella pudo ver dos grandes ojos rojos. Entonces, en un impulso automático, corrió a nuestra casa. Una semana después del suceso, Josh faltó al trabajo. Más tarde me enteré de que lo habían ingresado en una clínica psiquiátrica en un pueblo vecino, ya que oía voces en su cabeza. Ese mismo día, llegué a casa y, en cuanto entré, oí llorar a mi hijo. Fui a su habitación y, al llegar, encontré a mi esposa parada frente a la cuna. La llamé y pareció despertar. Parecía que dormía de pie. Apenas habían pasado 3 días cuando empezó a tener lagunas mentales. Siguió con su rutina habitual, pero dijo que no recordaba gran parte del día. Confieso que ya había atado cabos, ya tenía una idea de lo que le pasaba a mi esposa. Días después, dejó de reconocerme. Dejé mi trabajo y la llevé a un pueblo donde había una famosa clínica psiquiátrica. Intenté cuidarla en casa y recibí mucha ayuda de familiares, tanto míos como suyos. Pero, por desgracia, tuvo que ser ingresada en una institución. Confieso que fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Fue como si me hubieran arrancado una parte. Años después, en 2018, buscando en internet, creo saber qué fue aquello que nos causó tanto sufrimiento. La única explicación que tengo es que fue algún tipo de horror, algo que se alimenta de la conciencia. Aún así, no entiendo por qué no corrí la misma suerte que mi esposa, mi vecino y tantos otros. Más tarde supe que otras 7 personas enloquecieron solo ese mes, pero en cuanto empezaron los avistamientos de esa cosa, cesaron. Hola. Aquí va la historia. Mi abuelo vivía en un pequeño pueblo, casi una aldea en aquel entonces. Las casas estaban muy separadas entre sí y todo estaba rodeado de bosque. Mi abuelo tenía 18 años y acababa de tener a su primer hijo, Lucas, mi tío, recién nacido y de tan solo unos meses. Solo él, mi abuela y mi tío vivían en la casa, una construcción de madera vieja que mi bisabuelo había construido y abandonado hacía mucho tiempo. Todo iba bien en la granja y mis abuelos siempre iban a misa los domingos. La iglesia estaba a unos 8 kilómetros. Un día, una mujer muy hermosa, vestida con un vestido rojo, apareció en misa. Era recién llegada, ya que nadie la conocía. Era muy hermosa, y el sacerdote no dejaba de mirarla durante la misa. La mujer tampoco ayudó. No solo el vestido tenía un escote enorme, algo inusual en aquella época, sino que se sentaba en primera fila, junto al sacerdote. Obviamente, también se sentía atraída por el joven sacerdote, y al terminar la misa, la gente se fue, pero la mujer se quedó. Poco después, empezaron los chismes. Decían que era una prostituta de la capital y que tenía una aventura con el sacerdote. Al abuelo no le importaron esos chismes. Pasaron unas semanas y llegó la luna llena. Como cualquier recién nacido, Lucas lloraba mucho, sobre todo por la noche. Una noche, Lucas se despertó llorando y mi abuelo fue a cuidarlo. Mientras lo amamantaba, oyó el ruido de los cascos de un caballo fuera de la casa, cerca de la habitación de Lucas. El ruido empezó a hacerse más fuerte, pero en cuanto llegó, desapareció, como si el animal se marchara. Hasta entonces, no había sospechado nada inusual, ya que tanto él como algunos vecinos tenían animales. Así que, en cuanto Lucas se calmó, fue a la cocina a buscar agua. Una vez allí, vio por la ventana una luz que se movía rápidamente entre la maleza, dirigiéndose hacia la cima de la colina de plátanos, una colina completamente rodeada por una densa mata de plátanos.
Se sorprendió un poco, pero allí no había nada que hacer. Al día siguiente, los animales de la granja estaban raros, y algunas gallinas, lechones y 2 terneros habían desaparecido. El abuelo ató cabos y pensó que la luz que había visto el día anterior era un bandido huyendo por el bosque con los animales. Unos días después, unos vecinos vinieron a hablar con mi abuelo y le contaron que algunos cachorros de sus animales de granja también habían desaparecido. Les contó a los vecinos lo que había visto esa noche. El vecindario entonces nombró una especie de vigilante nocturno para vigilar las granjas. Era una persona armada con una escopeta y un machete, montada a caballo, que patrullaba los caminos. Los vecinos se turnaban en ese puesto. La vigilancia comenzaba cuando terminaba la luna llena y, de igual manera, cesaban los robos. 2 semanas después, el vecindario se tranquilizó, pero decidieron no detener la vigilancia nocturna. En cuanto regresó la luna llena, los robos de animales, especialmente de crías, comenzaron de nuevo. Era jueves cuando mi abuelo estaba de nuevo de guardia. Iba a caballo por un camino de tierra cuando vio a lo lejos a la mujer de rojo cruzando la calle y adentrándose en la maleza. No le pareció extraño. Pensó que quizá vivía cerca, y ni siquiera se dio cuenta de que la mujer llevaba el mismo vestido rojo de siempre. Pasó el tiempo y las desapariciones de animales continuaron, siempre en luna llena. Los avistamientos de la mujer de rojo también continuaron, especialmente cerca de la casa de mi abuelo. Un día, mi abuelo le estaba explicando la situación a su esposa, y fue entonces cuando ella le dijo que buscara la manera de seguirla, ya que oía pasos de caballo por la noche cada vez que el bebé lloraba, sobre todo en noches de luna llena. Pensó que podría ser algo que quería llevarse al bebé, ya que también se llevaban a los animales bebés. Así que, una noche de luna llena, armado con un machete, mi abuelo se escondió entre los arbustos cerca del camino que conducía a su casa. En cierto momento, la mujer apareció y continuó caminando hacia la colina de los plátanos. Él la siguió sigilosamente y, como era luna llena, no necesitó lámparas para ver. Entonces llegaron a la cima de la colina, aún claro. Él la observó a través de los árboles mientras caminaba hacia el centro del claro. Empezó a desenterrar algo, y él pronto se dio cuenta de que era un machete. Se agarró el pelo, se levantó el cuello y usó el machete que tenía en la otra mano para arrancarse la cabeza. Entonces, su cuerpo se agachó, metió la cabeza en el agujero donde estaba enterrado el machete y la cubrió con tierra. Con eso, el cuerpo fue envuelto en llamas y se transformó en el cuerpo de un enorme caballo rojizo, pero donde debería estar la cabeza, solo había llamas. Relinchó con un ruido terrible y luego comenzó a galopar por el bosque. Mi abuelo guardó silencio hasta que dejó de oír el ruido de cascos y relinchos, y cuando estuvo seguro de que estaba lejos, se dirigió al centro del claro. En el centro del claro, cavó hasta desenterrar la cabeza de la mujer. Tenía la cabeza ensangrentada y los ojos cerrados. Sin saber qué hacer, sacó su machete y le atravesó la cabeza. En ese momento, oyó un grito aterrador. Dejó caer la cabeza y el machete allí y echó a correr. Oía los galopes y relinchos de aquel ser, que se acercaba cada vez más. La criatura se dirigía hacia el claro. Logró llegar a casa y cerrar la puerta. En cuanto entró, le gritó a su esposa que se llevara al niño y fuera al centro de la casa, un lugar sin ventanas. Los 3 guardaron silencio en la oscuridad. Hasta alrededor de las 5:30 de la mañana, cuando empezaron a oír aquel relincho infernal acercándose a la casa. La criatura se acercó a la casa y empezó a patear la puerta. El fuego en su cabeza se filtraba por las grietas de la madera a medida que la criatura se desesperaba cada vez más. La madera empezó a arder mientras rezaban para que saliera pronto el sol. Por suerte, salió el sol y la criatura se quedó en silencio. Mis abuelos salieron por la parte trasera de la casa, que ahora estaba en llamas. Desafortunadamente, no se pudo hacer nada con el fuego y la casa se quemó. Frente a la casa, había un gran montón de ceniza donde estaba la criatura. Esta historia le ocurrió a mi abuelo en la década de 1950. En mi opinión, algunos de los llamados críptidos solían existir en la antigüedad, principalmente en zonas rurales. Esta historia trata sobre un críptido específico, una mula con fuego en lugar de cabeza, que buscaba crías de todo tipo para consumir y así mantenerse joven.